colocando el archivo que con el cual vamos a empezar. Bueno, mientras llega algunos más, quiero compartir con ustedes de un libro que se llama Reminiscencias de Santa Fe de Bogotá, de un autor costumbrista bogotano. A ver si por aquí está el nombre. Entonces ese libro se perdió, por ahí lo que se perdió. Muy interesante, se llama Reminiscencias de Santa Fe de Bogotá, es decir, ese señor escribió, es un tomo muy grande, escribió sobre cómo era Bogotá. Miren, y les quiero traer una parte que se refiere a esto del alcantarillado. Voy a permitirme leerlo para ustedes. Y dice así: no creemos inconducente recordar el aspecto. ¿Ustedes están viendo el archivo? ¿Aló? Sí, señor. Sí, señor. Pero empiezo: no creemos inconducente recordar el aspecto que presentaba la ciudad de Bogotá hacia el año de 1861. No había nacido todavía. Por en medio de las calles que tienen dirección de oriente a occidente, tal como sucede aquí en Bucaramanga, hacia el oriente están los cerros y hacia el occidente, en el caso de Bogotá, está el río Bogotá muy al occidente. Pero aquí en Bucaramanga llegamos a la escarpa y por ahí se vierten los alcantarillados, repito. Y en dirección de oriente a occidente y en algunas de norte a sur descendían caños superficiales, cuyo principal alimento eran los desagües de las casas adyacentes, de manera que cuando soltaban, voy a admitir aquí gente que está llegando, por eso interrumpo, de manera que cuando soltaban el contenido salía en confuso tropel fétido, aglomeración de materiales fecales que esparcían nauseabundos miasmas. La ciudad carecía, ¿qué pasó? La ciudad carecía en absoluto de servicio de aseo, pero como era indispensable depositar en alguna parte las inmundicias y basuras, los vecinos las arrojaban a los caños, en donde permanecía estancados hasta que algún fuerte aguacero las arrastraba a las afueras de la población. En el puesto que hoy ocupan todos los puentes de la ciudad, existían muladares centenarios donde reposaban desperdicios de cocina, animales muertos, basuras de todas clases y condiciones, con la circunstancia especial de que estos sitios suplían para el pueblo las funciones de los actuales inodoros, con la diferencia de que aquellos envenenaban la atmósfera, como aún sucede en algunas localidades de la moderna Bogotá. Esa moderna Bogotá pues era por esa época, en 1860. En razón a que aún no existe ni un solo lugar público destinado a tan imperiosas necesidades. Se refiere a un basurero, a un servicio de recolección de basuras. Voy a continuar un poquitín. La ciudad se proveía de las aguas, un poco el acueducto, ¿no? ¿Cómo era el servicio de agua? De las aguas de los ríos San Francisco, San Agustín, del Arzobispo, todos esos ríos los conozco yo. La quebrada de Manzanares, esa sí no la conozco, y de algunas vertientes que bajaban de los cerros y que ya agotó la salvaje tala de los montes. Ojo, este señor desde esa época ya veía cómo la tala de los montes acababa con los cursos de agua, y todavía seguimos talando montes, nosotros acabando aún más con los cursos de agua.
la salvaje tala de los montes, conducidas en atanores. Estuve por buscar la palabra atanores, que no conozco el significado, pero debe ser como eh, algunos de, eh, no sé si serán tuberías de barro cocido, sí, en atanores deben ser conductos de barro cocido sin presión, ojo, alcantarillado ya sabemos que es sin presión, que las hiciera subir donde fuera necesario, circunstancia que impedía, ya, este es el acueducto, o sea, esos atanores son conductos de agua que llevaban agua, pero no llevaban presión, entonces el agua tocaba recogerla prácticamente de esos canales. Circunstancia que impedía proveer de agua a las casas que estuvieran en condiciones desfavorables, quiere decir en los sitios más altos. Además, la generalidad de las cañerías estaban en condiciones desfavorables. Además, la generalidad, ahí repite, yo estoy repitiendo, además la generalidad de las cañerías estaban construidas debajo de las acequias o caños, circunstancia que influía para que las aguas de estos se filtraran en los atanores, o sea, son las condiciones de agua, y propinaran veneno al que de ellas se servía. Contaminación, ¿cierto? Se contaminaban las aguas y ahí iba el veneno para los otros usuarios. Citaremos varios de los casos ocurridos de pública notoriedad. Voy a leer un poquitín más. En la casa que hace ángulo con la carrera séptima y la calle 17, pues hoy en día es puro centro de Bogotá, hizo levantar don Ignacio Medrano una fuente que surtía de agua del depósito al cual se hacía subir por medio de una bomba. Bueno, ya tenía alguna bomba, sería manual. Aquella fuente se consideraba como el mejor adorno de la suntuosa morada, o sea, en la casa tenía esa fuente, de la suntuosa morada, debió ser una casa muy bonita por lo de suntuosa, pero sucedió que el día menos pensado, la taza del surtidor apareció llena de materias sospechosas, hecho que se atribuyó a la malevolencia de los sirvientes. Ahí se echó de enemigos a los sirvientes y algún daño le hicieron, que protestaron de ello hasta con juramentos. Bueno, es un corto aparte de cómo era la ciudad de Bogotá en esa época, muy pequeña. La ciudad de Bogotá sería lo que es hoy el centro de Bogotá, no era más, no sería más. Pero miren ustedes cómo esa situación que se presentaba en esa época en Bogotá, hoy en día es común para muchas zonas del país. Es decir, las cosas han cambiado en algunos sitios, en algunas partes, pero en otras como que seguimos en ese mismo tenor. Ayer, por ejemplo, por aquí debe haber unas fotos, a ver si las tengo acá. Ayer ustedes habrán visto que estos arroyos de Barranquilla acabaron con la vida de un niño, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Que Barranquilla, pues desde hace mucho, pues nunca ha tenido un sistema de alcantarillado pluvial y la ciudad ha ido creciendo, y en la medida en que las ciudades van creciendo, el coeficiente de escorrentía aumenta, que es el coeficiente de escorrentía, la relación entre lo que llueve y lo que corre, aumenta porque sencillamente zonas que eran verdes y que eran potreros se pavimentan, no hay infiltración, entonces las aguas corren, viene un aguacero y las aguas corren por las calles, y miren ustedes el volumen y la fuerza que tienen esas aguas. Ahí ven ustedes un carro arrastrado, llevado por la corriente, enterrado ahí, aquí tienen otro, ¿sí? Y esos ahí se está sacando un cadáver, esto no sé dónde será, no quiero decir que sea en Barranquilla, pero puede ser en un caño de alguna ciudad de Bogotá o algo así. Y vemos como otra vez Barranquilla, que es un gran ejemplo de cómo la desidia
de todos nosotros, pero fundamentalmente de las personas más responsables, que siempre son las autoridades, pues han dejado que la ciudad se desarrolle así, no se le ha buscado, algo se ha trabajado en eso, pero no hay una solución. Se habla mucho de que ya se están canalizando esos arroyos de Barranquilla. Personalmente yo cuando era un pequeño hijo de familia, estuve en Barranquilla, yo diría que niño, casi un poco chino de 12, 13 años, había un arroyo en Barranquilla. Hoy yo no sé cuántos arroyos habrá en Barranquilla y la ciudad ha seguido igual. No hay un sistema de alcantarillado apropiado para esa ciudad y eso no solo sucede en Barranquilla, pero Barranquilla es un caso paradigmático de eso y es uno de los graves problemas de ingeniería que se tienen. Algo se está haciendo ahora, pero como ya sabemos, nuestras obras son eternas. No vamos a citar ejemplos, pero podrían citarse ejemplos de obras que han durado muchísimos años. Se me ocurre ahorita el túnel de la línea. Llevamos como 20 años construyendo una obra importante que por ahí entra y sale casi toda la mercancía del país porque va para Buenaventura y en 20 años no hemos podido, con toda la técnica, construir o terminar ese túnel de la línea. Y al hablar de toda la técnica, simplemente me estoy acordando de esto que fue una tuneladora primitiva y esa tuneladora pues hoy en día ha devenido o ha llegado a ser esto y eso es lo que se llama una tuneladora. Con esa tuneladora que sirve entre otras cosas para construir alcantarillados, esa tuneladora se han construido, por ejemplo, un canal que atraviesa el Mar Negro y que une a Inglaterra con Francia y ese túnel va por debajo del fondo del mar. Y yo no creo que se hayan demorado ni 5 años en construir eso. Por ese túnel transitan trenes. Si uno quiere ir de Inglaterra a Francia, va a la estación respectiva, sube su carro en un tren y uno se va en el tren, sale al otro lado, se baja, coge su carro y se va. Y yo no creo que en ese túnel se hayan demorado más de 5 años. Aquí nosotros, desafortunadamente, hay que hacernos la crítica y darme a culpa. Llevamos 20 años y no hemos podido terminar el túnel de la línea. De aquí entonces sale, mire cómo el ingenio del hombre, inicialmente estas fueron las primeras tuneladoras. Aquí está el elemento de ataque que va haciendo la excavación. ¿Cómo hacían la excavación cuando eso empezó? Aquí hay gente que por unas ventanas excava, saca la tierra, la pasa para acá, se la lleva. Ya aquí han construido el túnel y la tierra la sacan. Mira, aquí la están sacando, aquí tienen una grúa. Ese principio, que se basa inclusive en observación de la naturaleza. Hay un bichito que es un gorgojo que se le mete a la madera y va comiendo madera y va dejando el túnel por el cual está entrando a la madera y sus desechos pues los bota por la cola. Aquí es algo similar. Se excava el túnel, aquí se excavaba a mano, pero ya hoy en día pues esto lógicamente va girando, va excavando y va echando la tierra hacia atrás, y aquí están unas bandas que van a llevar la tierra hacia atrás. Se va a recoger en vagones que van a servir para sacar esa tierra, y esto tendrá unos mecanismos que aquí no se ven, unos brazos que van colocando las dovelas que van conformando la tubería de protección para el túnel, si es un alcantarillado, si es una vía, si es cualquier obra que se vaya a hacer. Muchas obras hoy en día se construyen con este sistema. Por supuesto, como mire, aquí están las dovelas, estas son las dovelas, no se ven muy claras. Bueno, no ese es el objetivo de la clase de hoy, simplemente
Pasé por ahí rápidamente, después quisiera de pronto volver a ese punto de sistemas de construcción. Bien, vamos entonces ahora sí a dar comienzo formal a nuestra clase. Son las 10 ya, son más de las 10 de la mañana y vamos hacia atrás a volver a un poco a donde estábamos. Voy a cambiar de archivo porque considero, por aquí tengo un archivo que en alguna forma es tomado de este, pero he hecho algunas reformas que creo que nos pueden servir, nos pueden ayudar. A ver dónde está. Aquí está. Muy bien, aquí está, es el archivo que prefiero trabajar hoy. Y básicamente el que estábamos trabajando en la clase anterior, y lo que estábamos haciendo era mostrando cómo era un sistema de alcantarillado. No recuerdo exactamente hasta dónde llegamos. Ya sabíamos que el sistema de alcantarillado es una serie de pozos. Entre otras cosas, ya cuando acabamos, estábamos con muy poquito tiempo, tuvimos tiempo de mostrar un pozo típico. Este es un pozo típico de alcantarillado. Eso que ustedes están viendo aquí en color azul, cada uno de esos es un pozo y cada pozo de esos es como, básicamente como este. Como ustedes como los hemos visto, uno lo que ve en la calle, uno está caminando por acá o el automóvil está pasando por acá, por esta vía, el pozo tiene una tapa que tiene unos orificios. No sé si eso lo mencioné en alguna clase de acueductos y muchos, no sé en qué previo o con qué tema, cayeron en que en un desarenador había un pozo y entonces de ese pozo salían gases tóxicos. Quizás yo hablé de esto y todos los que dije que dieron esa respuesta parece que copiaron, porque cuando uno comete un error, cuando 10 cometen el mismo error, quiere decir que se han copiado el error. Eso no tiene otra explicación. Por estos pozos sí salen gases. ¿Cuáles gases? Pues estas tuberías están llevando aguas negras. Aquí viene el alcantarillado de la evacuación de las aguas negras de las viviendas, por aquí vienen también y aquí continúan. El flujo puede ser en este sentido. Y esas aguas negras pues llevan materia orgánica y la materia orgánica, perdón, aquí cometí un error, dije que el sentido de flujo podía ser este. No, quiero corregir. Si yo quiero saber cuál es el sentido de flujo, o puedo deducir el sentido de flujo, y aquí en este caso es en este sentido. Lo voy a poner bien claro, aquí con una flechita roja y bien gruesa para que se vea. El flujo es en este sentido y por la otra tubería, y ahorita les digo por qué estoy deduciendo cuál es el sentido de flujo, que es lo que me lleva a mirar, a deducir cuál es el sentido de flujo. Por el otro lado es este. Entonces por aquí este recibe agua y por aquí este recibe agua en este sentido, y supongamos que esas dos aguas se van por esta tubería perpendicular en este momento al papel y que está saliendo hacia el fondo, profundizándose en el plano del papel o de la diapositiva. ¿Por qué estoy diciendo, por qué deduje yo que el flujo es en este sentido? ¿Qué me llevó a mí a deducir, a entender que el flujo en ese sentido? La razón, apagan micrófonos, estoy oyendo un ruido, por favor. A ver si puedo que mute a todos, no sé. Por favor, apaguen micrófonos. Alguien estaba con el micrófono prendido, por favor tengan cuidado en eso, porque empiezan a decirle groserías al profesor y el profesor las oye. Entonces,
Por favor, apaguen los micrófonos para que yo no oiga los insultos que ustedes a veces me regalan. Eh, tómenlo como un chiste malo, por supuesto. Bueno, a ver si alguno me dice, en base a qué yo deduje esos flujos en esa vista. A ver, nadie tiene por qué saberlo, pero de pronto, si a alguien se le ocurre algo. Esta es la planta. Esta es la planta. Aquí le entraría, vamos a poner esas flechas acá, voy a copiar esas flechas, me sirven para acá. Ya les digo cuál es la clave para saber, en este caso, mediante las cuales yo deduje. Ahí están las dos tuberías recibiendo el flujo. La razón para decir que el flujo es en ese sentido que lo estoy señalando. Voy a poner otra flecha acá. Voy a voltearla. Voy a hacerla un poquito más corta. A ver si ustedes me dicen, aquí estaría ¿sería correcto así? Ahí está muy claro, ahí sí está muy claro si eso puede ser así o no. ¿Ustedes qué dicen? Que no. A ver, les hago esa pregunta sencilla. ¿Qué me dicen? Es al revés las líneas, ¿Por qué? ¿Cuáles líneas? ¿Las verticales o las horizontales? las verticales, ¿Por qué? por el, por el flujo, por las curvas ¿Cómo se de los llaman otros canales. cómo se llaman esos canales? Ya dijimos la clase anterior, ¿cómo se llaman? Quiz verbal. ¿Cómo se llaman? Jóvenes. No olviden, son términos. Mallas de relleno. Uy, por Dios. Uy, no quiero saber ni cómo se llama el que dijo ese, por favor. ¿Cómo dijo? Mallas de relleno. Bueno, pero gracias por hablar, compañero. Me gusta. ¿Cómo llaman? Ahí lo estoy volteando. Y esa es la forma correcta, claro. Esto se llama, les repito, cañuelas, ningunas mallas de relleno. Cañuelas, que aquí la ven dibujada y aquí también la ven dibujada, que forman unos canales y que tienen como función reducir las pérdidas hidráulicas en los pozos. Tienen como función reducir las pérdidas hidráulicas en los pozos. Entonces aquí en esta planta de este pozo, perdón, es muy fácil entender que el flujo es este que yo he señalado acá. Pero aquí, ¿cómo lo hice? ¿Qué magia utilicé ahí para saber que el flujo es así y no, por ejemplo, así? A ver si alguien me ayuda en eso. Vamos a ponerle un color distinto a ese para entender que ese está mal. No me gusta ese color. Esto está mal. ¿Por qué? Bueno, la razón no la tienen por qué saber, pero es muy sencilla. Y algo quizás hablamos en la clase anterior de esto. Este tubo, como ustedes ven, y lo voy a ampliar,
Este tubo entra dentro de este tubo. Esta es la típica tubería que fue muy utilizada de grés o de concreto. Todavía las de concreto son vigentes todavía. Hoy en día se usa mucho el PVC, pero en general, y esto lo vimos en acueductos, esta punta del tubo, esta es una punta del tubo y esta sería la punta del otro tubo en el otro extremo. Esta punta del tubo la llamamos el espigo. Espigo, no lo olviden porque ya lo dijimos en acueductos, y esos son detallitos que a veces no pongo ni siquiera en los exámenes porque yo supongo que eso lo tienen que saber. Y esta es la campana. Entonces estamos hablando de tuberías de espigo y de campana. El espigo de una tubería entra entre la campana de la otra tubería y aquí se le coloca un material que puede ser unas bandas de neopreno dependiendo del tipo de tubería. Tuberías de cemento común, sencillamente se rellena esto de mortero y esa es la forma como se sellarían esos dos tubos. Aunque las tuberías de concreto ya fabricadas en planta, las tuberías de concreto fabricadas en planta tienen aquí una ranura por la cual va una banda de neopreno que le da la vuelta. Entonces esto se ajusta, pero además se le agrega mortero. Las tuberías de PVC, como ustedes vieron también en acueductos, aquí no trabaja esto a presión, pero hay fugas y es necesario que esto quede lo mejor sellado posible. Las tuberías de PVC tienen su unión, pues más adelante las podremos ver. Hay diferentes tipos de tuberías. Hay unas tuberías de polietileno de alta densidad que se pegan por termofusión, por ejemplo, que también de pronto las miramos. Como en acueducto hablábamos también de esas tuberías. Y así se sella la tubería. Entonces siempre el flujo debe ir en el sentido de la espiga a la campana, es decir, tal como lo tenemos acá. De ahí deduje yo que el flujo aquí era hacia acá y no hacia acá por la posición de esta campana. No sé qué me pasó acá. Ok, de ahí deduje yo que el flujo en esta vista tenía este sentido y no el sentido de esta flecha. Aquí ya queda muy claro, lógicamente, por lo que ustedes me dicen, pero fíjense que aquí me están confirmando, esto me lo está confirmando la campana acá, el flujo va de espigo a campana, y eso, pues para mí, para ustedes es una señal de cómo va el flujo. Esto creo que lo habíamos hablado en alguna forma, la nomenclatura de las cañuelas en los pozos. Voy a pasar a una diapositiva anterior. A ver dónde la encuentro. Aquí. Por ejemplo, yo tengo esta organización de un esquema básico de tuberías. Estas son carreras y estas son calles. Y entonces la pendiente aquí claramente viene hacia acá y aquí pueden ir hacia acá, son pendientes del terreno. Entonces yo voy a hacer mi alcantarillado. Todas las tuberías las organizo en una retícula que van a seguir el eje de las calles, tal como lo veíamos por aquí arriba. ¿Sí? Los ejes de las calles son estos, la topografía es esta, el sentido general de las tuberías pues tendrán que bajar de pronto en este sentido y en el otro sentido. En fin, siempre vamos a aprovechar la pendiente del terreno porque todo esto va fluyendo en forma libre y por supuesto a gravedad. Entonces si estamos aquí hablamos de un emisario es la tubería que recoge, la tubería final que va a recoger una determinada área. Aquí podríamos estar pensando en un alcantarillado de aguas negras. Este podría ser un ejemplo de un alcantarillado de aguas negras. Recordemos algo, se lo recuerdo para que no lo olviden, y lo dijimos en la clase anterior,
tenemos fundamentalmente dos tipos de alcantarillados. Alcantarillados de aguas negras, bueno, más de dos tipos, porque alcantarillados de aguas negras, alcantarillados de aguas lluvias, que son estos que acabamos de ver que no existen en muchas ciudades de nuestro país, no existen. Bogotá es un ejemplo en el cual existen, Bucaramanga es un ejemplo en el cual existen tuberías de aguas lluvias, y sin embargo vemos que las ciudades se inundan. Bogotá en un aguacero fuerte de 1 hora ya está inundado medio Bogotá, pero tiene su alcantarillado de aguas lluvias. En general no podemos afirmar que es que el alcantarillado de entrada es insuficiente, puede que sea insuficiente, pero una de las razones para que el alcantarillado muchas veces no trabaje es porque los sumideros se suelen tapar y nada se saca con que exista una tubería de un gran diámetro enterrada para transportar las aguas, si estas aguas no pueden acceder a esa tubería. ¿Y por dónde acceden? Por los sumideros. Yo creo que todos ustedes conocen los sumideros, todos los vemos todos los días cuando salimos a la calle. Eso, la función de esos sumideros es tomar, la función de esos sumideros es tomar las aguas de las calles. Este es un sumidero, por ejemplo. Sumidero, que ustedes conocen mucho ese tipo de sumideros, sumidero transversal, en general no son los más comunes, pero por aquí vendrían las aguas, entrarían a este sumidero y ese sumidero las toma, las recibe y las entrega a un pozo de alcantarillado. Aquí, por ejemplo, habría otro, esto los vemos mucho ahí en la UIS, ese tipo de sumideros. Y están conectados generalmente a un pozo de alcantarillado. Ese pozo que acabamos de ver es el indicado para que reciba esos sumideros. Este es otro tipo de sumidero lateral. Esta es la calle, aquí viene el bombeo de la calle, las aguas vendrán por acá, entrarán al sumidero y hay una tubería que conecta al pozo de inspección. Y si estos sumideros se tapan, pues no importa, de nada quedan sirviendo estas tuberías que pueden ser de muy buen diámetro y con buena pendiente y que pueden evitar transportar un caudal muy grande si estos sumideros están tapados o cualquier, este es un sumidero muy bien hecho. Ustedes ven, se llama sumidero lateral, no es de fondo, el de fondo es uno. A ver si por aquí, bueno, ya eso lo veremos. Ya aquí, este es de fondo, es un sumidero de fondo. Si esos sumideros se tapan por alguna razón, aquí se deja una caja para que se depositen sólidos, y esos sólidos ustedes habrán visto son recogidos periódicamente por una máquina que en el caso de Bucaramanga se llama la Vactor. Es como una aspiradora y va y le mete una gran manguera y aspira todos esos sólidos para destaparlos. Ese mantenimiento hay que estarlo haciendo permanentemente para que no suceda que llueve y entonces el agua no puede entrar porque aquí está tapado está esto de tierra o de lodos hasta acá. Esta tubería que es la que va a llevar al pozo y el pozo está Ya llegó el internet. Ese pozo llevaría esas aguas a una tubería que ya es parte de la alcantarilla. No tiene tanta pendiente, sería como esto, y le voy a poner otro color para que quede más real el dibujito.
Ah, pero le puse fue, entonces aquí más bien. Ok, listo. Ahí me quedó más, menos feo, digamos. Ok, muy bien. Vamos a, entonces, las aguas negras, como estábamos viendo, o como estábamos mirando, las aguas negras, pues son otra cosa que las aguas lluvias. Las aguas lluvias tienen unos grandes volúmenes, las aguas negras no tienen esos grandes volúmenes. Van a ser mucho menores en caudal, por supuesto, las aguas negras. Entonces vamos a tener dos tipos fundamentales de alcantarillados. Uno de aguas negras y otro de aguas lluvias. No sé si esta no era la diapositiva que quería utilizar, era esta. Entonces pensemos que este es un alcantarillado de aguas negras. Diámetro mínimo para tubería de aguas negras es de 8 pulgadas. Diámetro, tengan esto en la cabeza, diámetro mínimo para tubería de aguas negras es 8 pulgadas. Así no haya suficiente agua para esas 8 pulgadas, yo tengo que ponerle 8 pulgadas. Eso es por razones de mantenimiento y de limpieza del alcantarillado. Hay máquinas, la misma máquina Vactor puede venir y limpiar todos estos tubos que pueden estar llenos de sólidos, tapados, y entonces eso se va a presentar un problema porque no va a fluir el agua. Entonces la misma máquina puede venir y destapar esas tuberías. Y un alcantarillado de aguas lluvias, que es otra cosa. Y entonces, si existen los dos alcantarillados, estaremos hablando de que el sistema de alcantarillados es separado. Si yo coloco una sola tubería o un solo sistema, y ya lo habíamos dicho en esta clase, que reciba aguas lluvias y aguas negras, estaremos, si recibe las dos, estaremos hablando de alcantarillado combinado. Y ya lo dijimos también en la clase anterior, que el alcantarillado combinado ha entrado en desuso. Hoy en día, por lo menos la CDMB, cuando manejaba los alcantarillados, ahora lo maneja la EMPAS, se llama así, solo acepta alcantarillados separados. ¿Eso con qué fin? Con el fin de que las aguas negras vayan a su planta de tratamiento. Por aquí tengo ejemplos. Aquí tenemos un alcantarillado un poco esquemático, no hay nada muy concreto ahí, pero básicamente, por ejemplo, si este es un río al cual vamos a llevar las aguas negras de esta área, y esta área puede ser una pequeña población o una zona de una ciudad, y la pendiente es hacia acá, pues entonces yo voy a buscar con mis tuberías, utilizar la pendiente, la llevo hacia el río, pero antes le tengo que colocar una planta de tratamiento para no contaminar el río. En eso también estamos muy crudos nosotros, pero muy crudos. Y ese es el tema de la materia que últimamente no se ha dictado porque no hay interés del estudiante en esa materia. No han salido grupos para esa materia, que es además muy bonita y de mucha perspectiva y de mucho futuro, porque en eso no hay mucha gente formada en la ingeniería. Aquí ven otro ejemplo. Está el agua, el curso de agua que va a recibir. Lógicamente las pendientes siempre buscan ese curso de agua, siempre las aguas van por la parte más baja, no puede ser de otra manera, tanto que el agua subterránea pues está muy profunda y es parte del ciclo de agua en la naturaleza, y es parte del agua que utilizamos para los acueductos en muchos casos. Entonces, lógicamente, aquí vamos a colocar unas tuberías. Esta puede ser el desarrollo natural de este alcantarillado, unas tuberías, y aquí vamos a colocar algo que se llama un interceptor. Ahí ven ustedes en inglés, intercepting sewer, o sea, es la tubería que intercepta esas tuberías, y la vamos a llevar, ahí dibujan la plantica de tratamiento.
Estos son aguas negras muy contaminadas con nuestras heces fecales, con nuestra orina, con otra cantidad de bellezas, como lo decía el escritor que acabamos de ver. Y lógicamente eso hay que sacarle, no podemos, no debemos, porque eso es lo que hemos hecho. Eso hemos sido también muy negligentes, así como en Barranquilla, ayer mismo les decía, murió un niño, y eso no debería suceder, eso ya no debería suceder. ¿Por qué? Porque no existen los alcantarillados de aguas lluvias en Barranquilla, o no existen en la forma conveniente para que eviten esos problemas. Otro ejemplo, ahora vuelvo a la diapositiva en que estaba ya para pasar esto. Esta se distingue de esta en que aquí hay una parte alta y una parte baja, y se va a llevar a una planta de tratamiento, pero esta parte baja no alcanza a dar cabeza para llegar a la planta de tratamiento. En consecuencia, estas aguas hay que bombearlas a la planta de tratamiento. Pero entonces no deberíamos cometer el error de coger estas aguas de la parte alta, echarlas hasta aquí, hasta este interceptor, y de ese interceptor conducirlas hacia la planta, porque aquí tenemos que bombear. Entonces, si aquí la bajamos para volverla a subir, pues estamos cometiendo un error. No, lo que debemos hacer es más bien hacer un colector en la parte alta, y ese colector puede llegar por gravedad a la planta de tratamiento y no bajarlo para después tener que bombear todo, porque lógicamente nos va a salir más costoso el bombeo. Entonces aquí dividimos esto en dos partes, una parte alta que vamos a llevarlo por gravedad a la planta de tratamiento, y una parte baja que esta sí no tiene más remedio sino que bombearla. Entonces todo, como veremos, todo va a estar condicionado por la topografía. La topografía, como lo vimos desde un principio, decíamos inclusive que los levantamientos tanto en planimetría, pero sobre todo en altimetría, deben ser muy precisos, con un error de cierre muy pequeño, porque un error de altimetría en los alcantarillados nos puede llevar casi que a fracasos, por lo menos a cosas mal hechas. Y aquí tenemos otro ejemplo, una topografía bien rara de una ciudad que tiene aquí unas partes altas, como ¿cómo se llama aquí la parte más alta de Bucaramanga? Bueno, Morro Rico o algo así, que tiene una cantidad, un barrio por acá, una zona de la ciudad por acá, otra zona de las novelas. Cuando no quiero recordar las cosas, por favor recuérdenme arriba en Bucaramanga, la parte más alta, que la mencionamos en la clase anterior. Alguien que me refresque la memoria. Bueno, ustedes tampoco se acuerdan, no soy yo el único. ¿Están ahí todavía? Perdón. Sí, profe, aquí estamos. Bueno, ¿quién me dice cómo es que llama ese barrio alto que la vez pasada, bueno, tal vez en la otra clase lo mencionamos? Bueno, dejémoslo de ese tamaño. Aquí tenemos varias áreas, y dos ríos circundantes. Entonces mire cómo se organiza el alcantarillado. Aquí se organiza un alcantarillado aparte que va a buscar el río, pero aquí se construye una planta de tratamiento. Aquí es una zona independiente, otra planta de tratamiento. Lógicamente esas áreas son grandes, no son tan chiquitas como ahí se presentan, deben ser muy grandes. Y aquí lo mismo, no se van a comunicar todas a una sola planta de tratamiento, sino que se independizan. Aquí vendría otra planta de tratamiento. Es un poco lo que el plan de saneamiento para Bucaramanga. Solo existe la planta de tratamiento de Río Frío, pero hay planteadas otras 2 o 3 plantas de tratamiento. Algo similar sucede en Bogotá, porque lógico que Bogotá es una ciudad gigantesca de ya más de 10 millones de habitantes. Ya empiezan a ser ciudades, digamos, monstruosas. Para volver a este ejemplo muy sencillo, pues aquí la topografía en general viene bajando hacia acá, entonces lo podemos organizar
o aquí el que hizo este ejemplo lo organizó en esta forma. Esta tubería la puso a fluir hacia acá. Digamos que la topografía aquí podría ser algo como algo así. ¿Eh? Sí, unas líneas así que, Ave María, eso siempre me sucede. No sé si cogí una. Sí, ahí la cogí de chepas. Algo así sería la topografía de eso. ¿Sí? Ahí me perdonan. Listo, algo así sería la topografía de eso. Va bajando en este sentido. Entonces podemos hacer unos tramos laterales iniciales. Miren ustedes que aquí está representada esta ruedita que hay ahí. Es como esto, ¿cierto? Y eso lo dijimos la vez pasada. Está indicando que esta tubería es un tramo inicial. ¿Qué quiere decir que es un tramo inicial? Que no recibe agua de ningún tramo aguas arriba. ¿Cómo que no recibe agua de ningún tramo aguas arriba? Si aquí hay un tramo, entonces el agua de ese tramo, ¿por dónde va a pasar, señores? Pues entonces en este pozo, aquí el agua entra al pozo y aquí va a desviarse hacia acá. Y entonces aquí el flujo de ese pozo sería, de ese tramo sería hacia acá. ¿Y eso quién me está diciendo que eso es así? Esta lineecita que se ha dibujado ahí, que ahí no se ve muy bien, pero que es lo que se llama, que es esta convención aquí, que quiere decir que este tramo es inicial. Entonces, como aquí está esa medio ruedita que hay aquí, yo sé que este es un tramo inicial, porque aquí está también, este es un tramo inicial, entonces yo ya sé que los flujos anteriores, este flujo viene hacia acá y aquí tiene que voltear hacia acá porque este es inicial, este no recibe agua de ningún tramo aguas arriba. Entonces todo lo que yo encuentre con un pozo indicado así, me quiere decir que este tramo es inicial, que no recibe agua de ningún pozo antes. Así está aguas arriba, así está organizado acá. Aquí viene el agua, aquí, voltea acá. Y eso lo puedo ver entonces yo en planta. ¿Cómo lo veo? Mirando esta ruedita que hay aquí, que esa es la convención de que ese tramo es inicial. Y habíamos visto otras convenciones que ahorita voy a ver si aquí están. Ya eso lo habíamos mirado en la clase anterior, ¿cierto? Ya sabemos que este es un pozo inicial con su tramo inicial. Si yo tengo esto, pues ahí está muy claro, el pozo está recibiendo agua de un tramo aguas arriba y está continuando en este sentido. Aquí sería otro, aquí están las cañuelas, con eso lo que estoy tratando de mostrar ahí, el cuento de las cañuelas, eso lo tuvimos en la clase anterior. Aquí este sería como este y este sería como este, tal como lo vimos en el ejemplo que teníamos hace un momentico. ¿Qué importancia tiene esto? Pues esto tiene mucha importancia porque lógicamente yo tengo que tener una contabilidad de cuál va a ser el caudal que va a ir por cada una de las tuberías. Sobre eso tendremos que hacer ejemplos, no voy a hablar de eso ahorita, pero ya que tengo esta diapositiva acá, pues yo voy a aprovecharme de esa diapositiva, porque por ejemplo, esta es una tabla típica del cálculo básico
con el cual yo voy a empezar a calcular un alcantarillado. No la voy a explicar en su totalidad, eso lo dejaremos para cuando estemos más, cuando salgamos de esta parte que son los fundamentos, digamos. Pero, por ejemplo, aquí me dice que este tramo AB es un tramo inicial y que tiene entonces yo voy a calcular los caudales un poco como los calculé, como los caudales de consumo en ruta de los acueductos, un poco similar, no es lo mismo, pero entonces yo tengo que tener aquí lo que tengo que tener acá para este tramo inicial es cuál es el área para la cual este tramo o a la cual este tramo va a servir. Entonces, en una forma similar como lo hicimos en acueducto, yo voy a calcular por trapecios, por áreas aferentes, voy a decir, y me dio que esa área para este tramo es 0,5. Y tengo aquí una cosa que llamo área acumulada. Y acumulada quiere decir el área propia más lo que viene de aguas arriba. Pero como este tramo tiene esta ruedita acá, que en realidad lo que está significando es que ahí la tubería está unida con el pozo, lógicamente está unida con el pozo, pero no recibe agua ni de acá, ni de acá, ni de acá. Entonces el área acumulada será la misma área propia, porque no recibe ninguna de atrás. Algo distinto a lo que le sucede a este pozo, o a este tramo BC, que es aquí está indicado, es este tramo. Y este tramo tiene un área propia de 0,60 hectáreas, que es lo que se pone acá. No quiero decir que esto esté conectado entre sí, este es otro ejemplo. Pero de aguas arriba está recibiendo 22 hectáreas, quiere decir de aquí para arriba hay una cantidad de tramos y llegué al cálculo de que este pozo está transportando el agua de los habitantes que viven en 22 hectáreas. Todos sabemos que una hectárea es 100%, entonces podemos hacer el símil, es como casi una manzana. Pensemos que las manzanas son de 100%, son 22 manzanas. Entonces yo puedo calcular la población que viene en esas 22 manzanas multiplicando el área por la densidad. Y eso me da una población. Ya veremos. Mire, aquí está la densidad y está la población, ya veremos más adelante. Pero aquí solamente para mostrar que como esta tiene 0,6 hectáreas de área propia, pero está recibiendo 22, entonces el área acumulada será 22,6. ¿Qué estoy haciendo? Contabilidad de áreas que las estoy relacionando con el flujo que se ha definido, porque primero hay que definir el flujo, cuál va a ser el flujo, cuáles van a ser pozos iniciales, cuáles no van a ser pozos, tramos iniciales, etcétera. Ya haremos un ejemplo de eso. Y aquí en CD, por ejemplo, otro tramo. Ese tramo recibe una tubería, este es el pozo en C, recibe 20 hectáreas por acá, por aquí 5, y el área propia es de 0,30. Entonces 0,30 es el área propia, pero le tengo que sumar 35 que recibe, el área acumulada será de 35,3. Entonces yo calcularé la población por la cual es responsable este tramo, que aquí estaría, densidad multiplicado por el área, densidades habitantes por hectárea, me da el número de habitantes, y entonces llego a calcular una cosa que se llama aporte per cápita. El aporte per cápita, vamos adelantándonos un poquito. Si yo recibo 200 litros por el acueducto, que es lo que se supone, o 150, consumo per cápita que se llama, el aporte per cápita es el consumo per cápita multiplicado por un coeficiente que vamos a llamar beta, y es lo que se queda en mi casa porque nos lo tomamos o porque se utilizó en el trapeada de los pisos o qué sé yo, y entonces no todo se entrega al alcantarillado. Entonces ese factor beta
Si yo multiplico consumo per cápita por ese factor beta es del orden de 0,8 a 0,9 o de 0,8 a 1, digamos. Si yo recibo 200 litros y si beta es 0,9, yo estoy entregando al alcantarillado 180 litros por cada persona que hay en una zona. Entonces puedo ya calcular un caudal medio y de ahí voy a calcular. Fíjense que aquí está el aporte per cápita, que es el beta por el consumo per cápita. Si yo multiplico este valor por la población me da un caudal medio y después miraremos cómo continúa esa tabla. Pero aquí lo que traté de explicar es cómo es la lógica con la cual yo voy determinando estas áreas que a la larga me van a permitir calcular los caudales de diseño para cada uno de los tramos y ya con esos caudales entonces yo puedo calcular un diámetro y una pendiente por Manning que me va además a determinar cuál va a ser la velocidad de flujo, cuál va a ser la altura de la lámina de agua con la cual va a fluir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso pues es parte del cálculo del alcantarillado. Nuevamente, esta diapositiva, que ya saben ustedes a qué se refiere, aquí aparece el pozo con las cañuelas. Esto es lo que llamamos, no lo habíamos mencionado, la domiciliaria, o no sé si en la clase anterior lo alcanzamos a ver, la domiciliaria. En ese sentido, esta es la tubería del alcantarillado, la que va por la calle, y aquí hay una casa. Lógicamente se le hizo un corte para ver que hay una serie de aparatos en instalaciones hidráulicas y sanitarias, que es otra materia de este campo, en el cual calculamos las tuberías, todas las tuberías, las de suministro de agua y las de evacuación de aguas, tanto negras como lluvias de un edificio, de un conjunto residencial. Todo lo que consuma agua lo vamos a llamar aparatos. Entonces un sanitario es un aparato, un lavamanos es un aparato, un lavaplatos, bueno, este es una estufa, pero por aquí habrá un lavaplatos y aquí una lavadora. Es un aparato. Todo eso todo lo llamamos aparatos. ¿Y por qué? Porque consumen agua y entregan aguas. Si yo uso un lavamanos, pues me estoy lavando las manos, tiene que salir agua. Si yo uso el sanitario, lógicamente tiene que salir agua, lógicamente lo que lleva un sanitario, un sifón, aquí hay un sifón, tiene que salir agua, aquí hay otro sifón, sale agua. Todo esto tiene una red, entonces vamos a tener una red de aguas negras en todas las viviendas y una red de aguas lluvias, independiente en las viviendas, y no las podemos mezclar ni por error, son dos redes independientes, y va a salir entonces una red de aguas negras. Y si el alcantarillado es de aguas negras, aquí, entonces toda esa red de aguas negras va a ir a esta tubería, que es la de aguas negras. Aquí hay una cajilla de inspección muy pequeña, esa tiene 60 por 60, es hecha en ladrillo, cubierta con mortero, y tiene una tapa que puede estar debajo del piso. Aquí podría ser el andén. Aquí sí, aquí está dibujado como el andén, y el sardinel acá, y la gente iría por acá. Lógicamente esto estaría tapado con un muro, la gente caminaría por acá. Esta cajilla puede no verse. Si es necesario buscarlas, a veces hay que romper el andén. Y esto es lo que llamamos, de esta cajilla hacia la tubería, es lo que se llama o denomina domiciliaria. La domiciliaria del alcantarillado de aguas negras. Puede haber o debe haber también una domiciliaria para el alcantarillado de aguas lluvias, que recogería todas las aguas lluvias de esa edificación o de ese conjunto residencial y las llevaría a una tubería paralela a esta. Lógicamente tiene que ser, es más grande, porque
Ya vienen ustedes las fotografías de las aguas lluvias, lo que significan, el peligro que significan en muchos casos. Entonces, si yo tengo alcantarillados grandes de aguas negras de, no sé, de 1 metro, ya es grande para aguas negras. En aguas lluvias, donde llevo ese metro, bueno, ahora las aguas lluvias trato de botarlas rápidamente al río, no las tengo que llevar hasta la planta de tratamiento. Entonces, tratar de no recoger un área muy grande, sino ir recogiendo e irla entregando al río lo más pronto, lo más cerca que se pueda. Eso se hace a veces inclusive con un aliviadero, si el alcantarillado es combinado, bueno, sí, ya lo miraremos. Bueno, muy bien, miren, aquí hay un cuadrito, un dibujito muy sencillo, alcantarillado separado, 2 redes, eso es alcantarillado separado, ya lo hemos dicho, 2 redes, una para aguas negras, aquí está la de aguas negras, y otra para aguas lluvias, aquí está la de aguas lluvias. Las aguas negras van a ser recogidas por domiciliarias que acceden a esta tubería en diferentes puntos. Si aquí hay 10 casas, pues habrá una domiciliaria para cada casa que se une a esa tubería, y las aguas lluvias podrían recogerse, en muchos casos podría hacerse un acceso de aguas lluvias también para cada casa, pero dado que estas tuberías a veces son mucho más grandes, a veces hay que llevarlas mediante una tubería auxiliar aquí al pozo. Eso depende entonces de cada caso. Podría ir, si la tubería no es muy grande, podría ser directamente a la tubería en 10 puntos, o podría hacerse vía andén una tubería auxiliar que recoja las de 5 casas y se une en un punto, y otras de 5 casas y se une en otro punto. Y miren que aquí están los sumideros, y esos sumideros, como ya vimos, les hacemos una tubería para conectarlos directamente a los pozos de inspección. Recordemos que en cada bocacalle debe haber un pozo de inspección. Cada bocacalle vamos a tener un pozo de inspección, y que dentro de estos 2 pozos de inspección, o esos 2 pozos de inspección, siempre van a estar unidos por una tubería que es absolutamente rectilínea, no tiene ninguna desviación, ni horizontal ni vertical. Pongo un ejemplo. Aguas negras dice mínimo diámetro 8 pulgadas. Supongamos que aquí no se necesita más de 8 pulgadas, porque no hay área suficiente, no hay caudal suficiente. Entonces podemos poner diámetro 8 pulgadas, pendiente, una pendiente típica puede ser el 1%, puede ir paralela al terreno como puede no ir paralela al terreno, ya veremos. Ojalá siempre fuera paralela al terreno, pero eso no siempre se logra, ¿cierto? Si yo tengo una pendiente uniforme, si este es el eje del terreno y siempre fuera así, pues lo mejor sería, voy a enterrar una tubería que va a ir paralela a esa, y esta sería la tubería de alcantarillado. Esta sería la tubería de alcantarillado, y esta sería la pendiente del terreno, y lógicamente tendría un pozo acá, una serie de pozos que yo tendría en varias partes. Voy a colocar un pozo más bien representado como sería un pozo, y este sería otro pozo. Aquí se aceptan longitudes entre pozo y pozo por norma no mayores de 80 metros para diámetros pequeños. Para diámetros mayores se pueden aceptar un poco más. Y entonces el alcantarillado, miren qué belleza, el terreno va bajando así y la tubería va paralela. Pero eso no, lógicamente eso no se va a lograr siempre. El terreno es muy caprichoso.
Entonces, si yo tengo si yo tengo que el terreno no es así, sino que es algo como esto, pues me va a quedar muy difícil decir, mire, mi diseño es este. Yo le voy a colocar a eso una sola pendiente, pero mire aquí la excavación que tengo que hacer, la profundidad a la que quedó esta tubería, que pueden ser 4, más de 5 metros, que no es conveniente. Entonces lo que tengo que hacer es más bien trazar tramos distintos. Aquí, por ejemplo, trazaría algo así como esto. Aquí, supongamos que ahí viene una bocacalle, entonces ahí trazaría un pozo. Aquí tendría otro tramo y le tendría que poner un poquito más de pendiente. Aquí trazaría, aquí por ejemplo, que hubiera otro pozo. Entonces aquí trazaría otro tramo seguramente con menos pendiente y con un diámetro y con su diámetro respectivo. Y hay algunas normas, fíjense entonces como aquí esto queda muy fácil, pero aquí ya el terreno es distinto, entonces tengo que pensar en que no puedo, en que esta no es una solución universal, porque se presentan muchas circunstancias de topografía, entonces no hay nada universal, una solución para para todos los terrenos. No la vamos a encontrar. Entre otras cosas, este es un pozo especial que ya lo veremos, que si esta altura la diferencia de altura entre estos dos tuberías es mayor de 1 metro, ese pozo lo vamos a llamar cámara de caída y va a tener una configuración especial. Ya que lo estoy mencionando, voy a ver si la encuentro ahí, así como de afán. Aquí está una cámara de caída. En este caso está de izquierda a derecha, aquí viene el agua, ven ustedes aquí la campana, espigo y campana, esta sería la cámara de caída. Entonces la tubería que entra tiene una altura mayor de 1 metro, por lo general es mayor de 1 metro que la de salida. Entonces ese pozo va a tener, adicionalmente a lo que tiene un pozo normal, tiene aquí esta caída que aquí la vemos en planta, que es una T que se coloca aquí, el agua viene aquí y le colocamos aquí una T para que el agua baje por acá y se venga por acá. Cuando viene muy poquita agua, el agua va a bajar por acá. Siempre va a haber aquí un flujo de agua, o sea, una lámina de agua acá en esta cañuela, y esa lámina de agua tiene como función amortiguar. Cuando viene más caudal, entonces el agua va a brincar por acá, brinca por acá y cae, y es amortiguada por la lámina que está fluyendo permanentemente acá. Digo permanentemente porque el caudal en un alcantarillado varía, así como varía la demanda en una red de acueducto. A cualquier hora del día no vamos a pensar que el acueducto, ya lo sabemos, ustedes ya lo tienen bien claro en su ideario, que la red de acueducto entrega caudal de acuerdo a la demanda. Cuando hay alta demanda, el acueducto entrega la demanda que le están haciendo, y así es el alcantarillado. Es un poco el reflejo del acueducto. Si se está consumiendo mucha agua en una vivienda, pues esa agua tiene que estar saliendo. Si yo me estoy duchando, estoy consumiendo bastante agua, 3 personas duchándose en una casa, cada una en un baño distinto, pues están entregando bastante agua al alcantarillado en ese momento. Se cierran las duchas, se corta la demanda de agua, pero también se entrega la demanda de agua. Entonces, en una tubería de alcantarillado, cualquiera sección que sea, a veces el agua, a unas horas, el agua va fluyendo a esta altura. Le voy a poner otro color para que se pueda ver, y siempre me gusta el rojo, digamos. La voy a poner más gruesa,
que se vea clara. ¿Listo? A una determinada hora el nivel de flujo por esta tubería puede ser este, pero porque el caudal es muy bajo, pero unas horas después o antes el nivel de flujo es por ahí, el nivel del agua estará por aquí en esta tubería, a una hora de alto consumo, y a una hora de bajo consumo pues estará por acá. En la hora de bajo consumo toda caerá por esta tubería, caerá por acá. En la hora de alto consumo pues aquí no cabe toda esa agua y brinca acá. Y lo que se busca es que esta agua que siempre está permanentemente aquí amortigue esta caída para proteger el fondo del pozo. Cuando miramos el pozo, creo que lo mencioné, pero quizás muy por encima, pero ya que lo recuerdo ahorita, algo hablé de eso, pero quiero mencionarlo. Sobre los gases que se producen en el alcantarillado, y es una de las funciones de esos pozos de inspección. Los pozos se llaman de inspección porque evidentemente sirven para inspeccionar el alcantarillado, para inspeccionarlo y mantenerlo. Si esta tubería que está llevando, esta está entregando agua acá, si esta tubería se tapó, ¿cómo la voy a destapar? Pues una forma es quitarle la tapa al pozo y meterle una sonda y mandarle esa sonda a que me limpie esa tubería. Hay diferentes tipos de sondas mecánicas que lo que hacen, lo que se tiene es unas varillas enrolladas en una gran rueda, y esa varilla se va desenrollando y se va metiendo, y eso tiene un motor y hace mover la punta de la varilla, y la varilla va a tener en la punta unos garfios que van a girar y me van a... Esa es una limpieza mecánica que es la más primitiva. Pero puede haber una limpieza hidráulica en donde se introduce una manguera, es una máquina parecida a la Vactor, es distinta. El acueducto de Bogotá, le conocí muchas, introduce una manguera y esa manguera tiene un chorro hacia atrás que la va impulsando y tiene un chorro hacia adelante para limpiar. Entonces, graduándole entre lo que bota para atrás y lo que bota para adelante. Cuando bota para adelante limpia la tubería, y cuando bota para atrás esa manguera va a estar entrando como una culebra entre ese tramo y nos va a limpiar ese pozo. Nos va a limpiar ese tramo. Perdón. Entonces, esa es una de las funciones. Ya vemos que las funciones son varias. Una, inspección. Otra, cambio de dirección de las tuberías. Ya vemos que aquí esta tubería va en este sentido y aquí el agua va en sentido perpendicular. Eso no se puede hacer sino con un pozo. Para eso no hay una T como en el caso de los acueductos. Pero también evacuación de gases. Ahí sí, los que dijeron que los gases tóxicos, no sé si sería en este grupo o en el otro, ustedes me perdonan. Pero en todo caso, ahí les echo el vainazo, los que cometieron ese error, que todos cometieron ese mismo error. Aquí sí hay gases tóxicos en algunos casos. El H2S es tóxico, que se produce acá por descomposición de materia orgánica en el alcantarillado. El metano no es tóxico, pero es explosivo. Si esos gases no salen a la atmósfera y si aquí se acumula el metano o el H2S, pero sobre todo el metano, se puede producir una explosión. Se han producido explosiones en los alcantarillados, algunas muy poderosas. Entonces, otra de las funciones de estos pozos es ventilar el alcantarillado, que el alcantarillado respire,
Cuando los niveles de agua en las tuberías bajan, pues aquí tiene que entrar aire para que todo ese descenso ese descenso del nivel de agua en las tuberías que baja, pues va a significar que se necesita aire para llenar, para que esto siga trabajando a presión atmosférica. ¿Y de dónde viene ese aire? De la atmósfera, y por aquí debe entrar, por cada uno de los pozos. Y lo contrario, si estamos hablando no estos diámetros pequeños que da aquí, sino de grandes diámetros, pero también los pequeños, cuando el nivel del agua sube, pues tiene que haber desplazamiento de gas hacia la atmósfera, y eso se logra gracias a unos orificios, que por eso se dejan esos orificios en las tapas de los alcantarillados. Alguna vez en alguna población contratamos un maestro para que nos hiciera las tapas de los alcantarillados, y miren lo que es un maestro. El maestro es maestro porque conoce las cosas. Ese maestro estaba empezando y él nos dejó las tapas de alcantarillados y los orificios. Tocó devolvérselas. No, maestro, pero es que usted debería saber. No, es que yo no sabía. Ah, bueno, usted no es maestro para esto, ¿no? Entonces, esos orificios que nosotros vemos tienen esa función fundamental, que el alcantarillado, llamémoslo así, respire. Aquí dice la función de los pozos, además de permitir la inspección de las tuberías. Lo quiero leer porque esto está escrito de hace rato. De las tuberías para su mantenimiento o cambio es también permitir la entrada y salida de aire y de los gases que se producen en el sistema de alcantarillado, punto. Además, en ellas se hacen los cambios de pendiente y dirección, dado que los tramos son rectilíneos. Bueno, ahí me puse yo a hablar mucho, les he debido decir, lean eso. La tapa del pozo tiene agujeros que sirven para la ventilación. Bueno, preguntas. Vamos a leer esto acá. Recomendaciones básicas en el diseño de redes. Y voy a usar como este indicador para ver dónde vamos. Entonces, leamos acá. Las redes de alcantarillado se extienden bajo las calles de las ciudades, y en general en el diseño es necesario tener en cuenta una serie de recomendaciones, dentro de las cuales las más importantes son estas. El alcantarillado debe ajustarse a la superficie de la topografía. Si no se tiene en cuenta, se harán excavaciones más grandes de lo necesario. Ojo, las excavaciones son costo. Entonces, el alcantarillado puede salir en un buen diseño muy económico, y en un mal diseño muy costoso. Y aquí lo dice, es decir, profundidades innecesarias, incrementando los costos. Hay inclusive una técnica que se llama de programación dinámica, que permite, es un poquito compleja o un poquito abstracta, pero permite optimizar el diseño de alcantarillados para que salgan con un costo mínimo. Por lo general no se utilizan, o bueno, para muchos alcantarillados pequeños, o no se utiliza eso. Mire esa recomendación número 2. Un diseño con muchas desviaciones es antieconómico. Tener en cuenta, es fundamental, ojo, esto sí es fundamental, el estudio de los suelos. Hay que estudiar, tener información sobre los suelos, porque si yo voy a hacer un proyecto de alcantarillado,
Yo tengo que hacer un presupuesto. Y para hacer un presupuesto del alcantarillado, tengo que conocer el suelo, porque los costos de excavación pues dependen del tipo del suelo. Aquí dice, el estudio de los suelos y por lo tanto es necesario emprender investigaciones geológicas a piques. Eso no lo puede hacer un ingeniero de suelos como muestreos. Lógicamente no vamos a... Ay, yo estoy de malas hoy. Ahí entró alguien, no sé si fue que salió y volvió a entrar, no me pongo a averiguar eso, por Sí, supuesto. profe, qué pena, es que se me fue ¿cómo se llama? El internet. ¿Cómo te llamas? Laura, profe. Laura, gracias, muy amable, Laura, muy gentil. Bueno, y resulta que por aquí va un puente, aquí va un puente. Vamos a colocar el puente, ¿por qué no también? Esa es la típica calle 20. ¿Qué pasó esta vaina, carajo? Aquí va un puente. Esta es la carrera 26 y esta puede ser la carrera séptima. Y por aquí están pasando carros también en el otro sentido. Me perdonan las ruedas. Ahí va ese camión, en ese otro sentido. Miren, se lo dibujo más bonito, o más real. Así. Ahí va ese camión en el otro sentido, sobre ese puente. En este sentido, ay, por aquí van carros. Y resulta que se necesita pasar un alcantarillado de aguas lluvias, por ejemplo, o combinado si se quiere. Y estoy buscando el cilindro, quiero hacerlo con un cilindro, aquí está. Y esa tubería, pues si no existiera eso, esa tubería tendría María, bueno, ay, ¿qué pasó? Esa tubería tendría esta dirección con una pequeña pendiente. Vamos a darle otro color para que se distinga también. Esa sería la tubería. Ahí está horizontal, pero lógicamente tiene que tener una pendiente. Es que ahorita no me salen las rueditas que permiten girarla. Y sí, lógicamente yo no puedo atravesar esa tubería por ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llego con esa tubería hasta cierto punto
hacer esto más pequeño. Se me puso rebelde. Tengo que llegar con esa tubería hasta cierto punto y hacia adelante esa tubería estaría un poquito más abajo. ¿Y cómo uno esta tubería? Con esta tubería tendría que colocar lo que se llama un sifón invertido, que para hacer la cosa más sencilla, pues lo voy a trazar con una línea. Por aquí tendría que bajar una tubería. Esa tubería tendría que unirse a una tubería horizontal, que sería esta. Bueno, sí, horizontal. Y a su vez, esa tendría que acoplarse a otra tubería que subiera hasta allá. Esto es lo que se llama esas tres tuberías, o ese conducto que está pasando por debajo de esta vía, es lo que se conoce como un sifón invertido. En lo posible, lógicamente, esos sifones invertidos, tratar de evitarlos, es lo que dice esa recomendación. Pero si no se pueden evitar, pues hay que construirlos. Es una estructura que forma parte del menú de estructuras que pueden conformar un alcantarillado. Ahí mal dibujada, ustedes la van a perdonar. Voy a agrupar esto para poderla manejar. ¿Otra vez la luz? ¡Ay, Dios! Entonces, en 20 kilómetros vamos a tener 20 metros más un metro que tenía al principio 21 metros de profundidad. Ya eso es muy costoso para hacer un alcantarillado. ¿Quién me hace una excavación a 20 metros para poner tuberías? ¿Quién se va a meter a trabajar a 20 metros de profundidad? Entonces, ¿qué es necesario hacer? Pues una estación de bombeo. En alguna parte colocamos una estación de bombeo y ya cuando llevamos, por ejemplo, los 10 metros, que ya es bastante, o un poco menos, tenemos que subir el agua y volver a empezar. ¿Y cómo la subimos? Con una estación de bombeo. Con una estación de bombeo. Subimos el agua y ya podemos entonces aquí tienen ustedes una estación típica de bombeo, por ahí hay varias. Quisiera mostrarles de pronto otra que me gustaba más. Esta es una estación también muy típica de bombeo con bomba de tornillo. Esa es, por ejemplo, una estación de bombeo. Esa es una estación de bombeo muy utilizada en alcantarillados, en aguas residuales, en aguas negras, en aguas lluvias. Y es la famosa tornillo de Arquímedes. ¿Por qué se llama tornillo de Arquímedes? Porque fue el mismo filósofo que nos cuentan en la historia en el colegio. Y el mismo del principio de Arquímedes, el hombre era como lo llamarían ustedes ahora, un duro para la hidráulica en esa época. Y él se inventó esta bombita. ¿Qué es lo que hace esa bomba? Pues agarra el agua a este nivel y esto va girando y el agua la va subiendo. Tiene una limitante que no la puede subir más arriba de la presión atmosférica, poco menos. Entonces una bomba de estas máximo unos 9 metros nos puede subir el agua, pero
Tienen muchas ventajas porque son eternas, esto no se acaba nunca, las revoluciones son muy pocas, el desgaste es mínimo, no tiene problemas de atascamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está el tornillo, es una fotografía de un catálogo muy bien hechecita del tornillo de Arquímedes, ¿no? Es una bomba muy utilizada. Aquí está en perfil, aquí llega el agua del alcantarillado. Esta sería otro tipo de bombeo y esta sería el bombeo del tornillo de Arquímedes. Esta es una curva típica de estas bombas y esta es la curva típica de esta bomba del tornillo de Arquímedes. Es muy distinta una curva de estas con esta bomba a una curva de estas con esta bomba. Son dos tipos de bombeo. Ambos se utilizan en aguas negras. Lógicamente, ambos se utilizan en alcantarillados, quiero decir, para no ser específicos si son aguas limpias o aguas negras. Otra estacioncita de bombeo ahí. Se me fue la mano. ¿Sí? Esto es lo que se llama pozo seco. El agua llega por acá. Voy a ampliarla un poquitín. El agua llega por acá. Aquí hay una succión. La bomba está ubicada en lo que se denomina un pozo seco. Los motores están aquí arriba. Se les da la fuerza o se les transmite la fuerza mediante un eje. El motor está arriba, la bomba está abajo y aquí entonces se produce la impulsión que va a llevar las aguas a esta altura. Lógicamente hay muy diferentes tipos de bombeos y de bombas. Estas son unas estaciones de bombeo muy pequeñas, también pueden ser así. Esta es la famosa bomba que dijimos que en algún momento lo dijimos tal vez antes, que se agarra con unos ganchos a este elemento, ahí se apoya, que está agarrada con esos ganchos a ese elemento. Como está agarrada de aquí, aquí se produce un momento. A ampliar eso un poquito a ver si lo vemos mejor. Esto tiene unas uñas que agarra esta brida, ahí está agarrada. La bomba trata de irse hacia acá, pero entonces este gancho no la deja. El gancho le pertenece a la bomba, aquí, quizás aquí se ve mejor, o no. Aquí el gancho agarra el flanche o la brida, entonces la bomba hace un esfuerzo, un momento, genera un momento hacia acá, lo cual hace que ajuste perfectamente a la brida, que tiene un empaque de caucho, lógicamente, pero no necesita tornillos ni nada, y queda ajustada. Por aquí toma el agua y la impulsa por acá. Y cuando yo voy a sacar esa bomba, sencillamente aquí tengo un balacate, la tiro con esta cadena y sale la bomba, la puedo sacar de este pozo de succión. Este es un pozo de succión húmedo. En un caso anterior vimos un pozo seco. Aquí ven ustedes el cheque para cuando la bomba se cierra porque deja de bombear. Lógicamente esto va a bombear intermitentemente. Aquí ya está entrando agua. Cuando hay cierto nivel de agua, la bomba arranca. Al arrancar empieza a bajar el nivel de agua. Cuando llega a cierto nivel se apaga. El agua trata de volverse por acá, pero aquí hay un cheque que no permite que fluya agua hacia acá. Y ese es el modelo, el funcionamiento básico de una pequeña, esta es una muy pequeña estación de bombeo. Muy bien. Simplemente para mostrar esa otra estructura importante de un sistema de alcantarillado. Ya hemos visto algunas estructuras importantes
Ya que estamos viendo esas estructuras importantes, por aquí vi una diapositiva que voy a aprovechar que estoy acá. Señores, esto es en la construcción del alcantarillado. Hay algo que es muy importante y es esto que se llama entibado. Este es un entibado muy bien construido. Y el entibado no es otra cosa que si yo voy a hacer una gran zanja para colocar tubería, miren ustedes la profundidad a la que se está trabajando ahí. Supongan ustedes que este trabajador tenga 1,80 de altura y estos también 1,80. Aquí puede haber unos 7 metros de profundidad, 8 metros de profundidad. Entonces yo no puedo hacer una zanja a la bulla de los cocos y meter trabajadores a esa profundidad para que de pronto esto se desbarranque y yo me eché encima haber sido el responsable de la muerte de no sé cuántos trabajadores. Es necesario entonces construir estos entibados. Cuando ustedes van a hacer una cotización para calcular, para construir un alcantarillado, se incluye el entibado y si se está cobrando el entibado, pues hay que construir el entibado. Claro, hay entibados mucho más sencillos. Si solo tengo 2 o 2,50 de profundidad, muchas veces se hace en madera. Aquí miren ustedes, es un entibado muy bien construido en ángulos de canaletas de acero, como la canaleta 90 de Ternido, algo por el estilo, pero aquí es en acero. En muchos casos estos elementos de acero van hincados. Y miren ustedes el refuerzo horizontal que tienen unos parales aquí que a su vez se ajustan aquí a estos elementos. Estos elementos sí son de madera acá y no permiten que esto vaya a unirse, ni que el suelo vaya a derrumbarse, generando una gran pérdida de dinero y de vidas humanas. Esos son los famosos entibados, para que ustedes conozcan de entradita. Un entibado muy bien construido, costoso, pero hay que construirlo, hay que hacerlo. Aprovecho que tengo esa diapositiva ahí y yo ya pienso que con esto ya vamos terminando. Miren ustedes ese túnel, esa belleza de túnel. Entre otras cosas, ese es un túnel con toda seguridad construido con tuneladora. Esa que de pronto vimos al principio de la clase. Y no es tanto para transportar aguas, sino que los alcantarillados tienen, sobre todo los de aguas lluvias, se les diseña, mire, almacenamiento y atenuación. Aquí está, aquí me toca ponerle el espacio. Y atenuación, está mal, ahí. Y atenuación de avenidas. ¿Qué querrá decir eso? Cuando se produce una lluvia de una altísima intensidad, y esto en el Japón es muy frecuente por los famosos tifones. Japón sufre mucho por su sismicidad y por esos famosos tifones que pueden asolar una ciudad. Esos tifones pueden traer en la atmósfera cantidades ingentes de agua en un periodo de tiempo muy corto. Y si yo los llevo a un alcantarillado y de una vez los boto al río, puede que el río no me dé la capacidad tampoco para transportar toda esa agua. Y entonces pensemos el alcantarillado
como cuando pensábamos en un nodo, cuando hablábamos del tanque de almacenamiento, como un nodo de almacenamiento. Todo el sistema de alcantarillado es un nodo al cual le entra, y estamos hablando en este caso de alcantarillado de agua lluvia, al cual le entra más agua de la que le sale, o no le puede salir más porque el río no me recibe más. Entonces, en ese nodo, si consideramos ese sistema de alcantarillado globalmente como un nodo, y si le entra más agua de la que le puede salir, ¿qué debe tener? Pues un almacenamiento. Y este fue un túnel, lo traigo como ejemplo porque en alguna parte, lo encontré en alguna hoja acerca del manejo de aguas lluvias en el Japón. Ustedes saben que los japoneses en tecnología le dan sopa y seco a todo el mundo. Y este túnel lo construyeron, no sé si ahí estén los datos. En todo caso, a propósito, no sé si yo les había puesto los apuntes de la clase o el material que tenemos de consulta para la clase. Hoy lo coloqué nuevamente, no sé si ya se lo había entregado, pero no está de más. Hoy se lo coloqué nuevamente. Vamos a ver si aquí tengo los datos, mire. Túnel de Guadalajara. Miren esa belleza de construcción. 8.5 metros de diámetro, capacidad de almacenamiento 150.000 metros cúbicos. 150.000 metros cúbicos. Dividan 150.000, si son 8.5, si fuera cuadrado sería como 64, póngale 50 metros de sección, 150.000 entre 100 sería 1.500, debe tener como 3 kilómetros de distancia ese túnel. No sé si aquí está el valor. No, pero algo así como 3 kilómetros de distancia debe tener para que cuadren las cuentas con el almacenamiento. Y tiene un área servida, le sirve a un área de 675 hectáreas, 675 manzanas. ¿Eso qué será? Como no sé, la cuarta parte de Bucaramanga, no sé. Bueno, para hacerse uno una idea, tiene a veces que pensar en otra estructura usual en alcantarillados, muy bien hechos, por supuesto, y muy costosos además. A ver qué, ya para terminar, no sé si hay alguna otra cosita. Bueno, de paso, ya que estoy acá, miramos esto. Cuando tengo alcantarillados combinados, es usual tener estas estructuras también, aliviaderos. ¿Y qué es un aliviadero? Yo quiero en un punto del alcantarillado verter parte de las aguas a un cuerpo de agua cercano, a un río o a una laguna que he colocado también como almacenamiento. Bueno, pensemos en un río. Entonces, aquí viene el agua, si es un alcantarillado combinado, aguas lluvias y aguas negras, y es una cantidad muy grande ya de aguas. Entonces, esta es la entrada y esta es la salida. Miren, el diámetro de salida es muy pequeño, no tiene una capacidad muy pequeña de salida comparado con esto, y para eso se le pone la flecha más delgada, para significar que aquí el caudal es menor. Entonces, el resto del caudal va a verter por este vertedero y se va a llevar a esta tubería de alivio, que es la que la va a conducir a otro destino, por ejemplo, al río. Supongan que se presentó una gran lluvia y
Y entonces esto empezó a llevar mucha agua, pero no podemos llevar toda esa agua a la planta de tratamiento. Esto sería llevarlo a la planta de tratamiento. Y como no se puede llevar eso a la planta de tratamiento porque la planta no tiene esa capacidad tan grande, pues toca sacarla y se saca mediante este alivio. De paso estamos contaminando el río en el momento de máximo caudal, entonces estamos como siendo considerados un poco con ese río. Un poquito como que estamos cerrando el ojo, nos estamos haciendo los locos con la contaminación. Pero en realidad el río está recibiendo contaminación en un momento de gran caudal, con lo cual esa contaminación tiene baja concentración, se reduce a una baja concentración en el río. Y entonces es una salida para arreglar ese problema, y para eso esta estructura también conocida como aliviadero o estructura de alivio. Como ejemplo les cito que en la planta de tratamiento de Río Frío, que trata ya como 600 litros por segundo, es una cantidad importante de caudal, pues cuando le llega mucho caudal, porque tiene muchas zonas de la ciudad son combinadas, cuando le llega mucho caudal por aguas lluvias, pues tiene un aliviadero de este tipo. Pues no es exactamente igual a este, un poco distinto, pero la filosofía es exactamente esa. El agua se eleva aquí porque llega mucho caudal y aquí no puede salir. Esto empieza a represar el agua, se va a elevar hasta acá, que es este nivel, y va a verter, y esto va entonces directamente al río. Eso es lo que se conoce entonces como un aliviadero, que tiene muchas aplicaciones y que es un componente más de un sistema de alcantarillado. Bueno, voy a llegar hasta ese punto. Espero que esta clase sea de su utilidad. Entonces nos veremos nuevamente si Dios nos da vida, si Dios y el COVID-19, no nos olvidemos de ese gran enemigo que tenemos, viendo a ver a quién se lleva el sinvergüencita ese chiquitico, y ojalá a ninguno, y ojalá esto pare pronto. A propósito, ya se sabe que hay una vacuna por allá en Rusia, ojalá llegue pronto acá, llegue de donde llegue. Si no nos gusta por ser rusa, pues no importa, ojalá llegue pronto y podamos volver a la normalidad. Lógicamente no va a ser de hoy a mañana. De todas maneras, espero verlos el lunes. El lunes, si quieren, si están de acuerdo, dedicamos la clase a consultas. Vayan preparados para hacer consultas. Y si no me hacen consultas, pues hacemos la clase normal, porque ya el otro, de hoy en 8 está el previo. Entonces, les recomiendo que se preparen muy bien para el previo. Por lo pronto me despido de ustedes, les deseo un feliz fin de semana, porque ya mañana es fiesta. Entonces, pasen un buen fin de semana, pórtense bien, no parrandien, no se contaminen, y nos vemos el lunes, muchachos. ¿Ok? Muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Chao, chao. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao, chicos, que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao.